Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra conferencia del mes de agosto. Como bienvenida a Indicaciones Generales, como todas las veces, les pedimos que nos ayuden a silenciar sus micrófonos, apagar cámaras, esto con el objetivo de que tengamos una mejor recepción para todos. También recordarles que nos pueden hacer llegar vía mensaje lo que son sus preguntas y al final podemos dar respuesta a ellas. Sugerencias y comentarios también nos pueden hacer llegar al correo de contacto @sfpmexicocharper.org. Bien, la agenda que tenemos para el día de hoy, aparte de la bienvenida que les dimos y que es grato para nosotros tenerlos nuevamente, tenemos lo que es la introducción al capítulo México de SFP, recordar lo que es nuestra misión y objetivos. También tendremos la presentación del ponente, el licenciado Francisco Gutiérrez Lechuga, con la conferencia del día de hoy, Evolución de uniones de tuberías y accesorios para las instalaciones del sistema contra incendio. Posteriormente a eso tendremos la sesión de preguntas y respuestas, el cierre de la conferencia y los agradecimientos. Aprovechamos para hacer el agradecimiento a lo que son nuestros patrocinadores, que con el apoyo de ellos es que logramos tener estas convocatorias y eventos que posteriormente también les estaremos haciendo mención. A la compañía Safe, Alliance Specialist System, a FTech, a Vitaulic, a FM, a Kestia y a la revista Contra Incendio. Muchas gracias por apoyarnos. Bien, nuestra misión y objetivos. El objetivo principal es el de fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios, así como la profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México. Difundir la cultura de la prevención y protección contra incendio. Y nuestra misión, promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Bien, antes de pasar a la presentación de nuestro conferencista, hacer mención que tenemos parte del comité y del staff, al compañero doctor Héctor Ricardo Ortiz y a Gabriel Guzmán, que nos está apoyando tras bambalinas. Bien, el día de hoy, Francisco Gutiérrez Lechuga, él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana, especialista certificado en sistemas ranurados y sistemas contra incendio. Actualmente es Sales Manager para la protección contra incendio para la empresa Vitaulic. Francisco, te damos la bienvenida y adelante te cedemos los micrófonos para tu presentación. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos. Nada más para corroborar si pueden ver la pantalla. Ingeniero, ¿se ve todo bien? Adelante, todo bien. Todo Gracias. bien. Bueno, pues primero que nada, igual agradecerles. Actualmente lo que vamos a venir a platicar un poco es sobre la evolución, como bien comentaban. Nosotros nos encontramos en un ramo donde principalmente la ranura está bien adoptada, pero aún encontramos rasgos de lo que son las uniones tradicionales por ahí. Parte de lo que la intención o lo que queremos hacer llegar al mensaje es simplemente de qué es lo que está ahí, por qué es por lo que estamos utilizando estos métodos de unión, qué beneficios tienen. No venimos a tratar de educar en función a que usen solo la ranura, pero sí que vean por qué es por lo que nosotros estamos optando por utilizar todos los elementos ranurados. Vamos a tocar unos temas, los métodos tradicionales, vamos a empezar por ahí, después vamos a pasar al sistema ranurado, ya en materia entramos a los tipos de ranura, a la anatomía de la ranura, métodos de cómo ranurar, confirmación de la ranura y específicamente ya tocar base de los coples rígidos y flexibles. Entonces, sin más por eso empezamos. Aquí cuando vemos los métodos tradicionales, pues creo que nosotros que estamos en el mercado de la protección contra incendio, sabemos perfectamente dónde podemos llegar a encontrar cada uno de ellos. También sabemos de los, digamos que de las limitaciones, riesgos y de las bondades que tiene cada uno. Y pues al final, la intención es pues quedarnos con algo que nos ayude a cómo hacer una unión más segura
una unión inclusive más rápida, que nos pueda llegar a beneficiar en el contexto de una instalación contra incendio. Primero con el tema de la soldadura. La soldadura es por excelencia un método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. La soldadura tiene ciertas particularidades y algunos mercados en específico, pero la particularidad, perdón, primero que nada, pues es que vas a necesitar energía en sitio, vas a necesitar una máquina, pero vas a necesitar alguien que sepa soldar. Entonces, eso nos hace que tengamos que tener estos tres elementos para poder hacer una unión. Ahora, una vez que hacemos esta misma unión, la forma en la que nosotros podemos saber si está bien hecha, pues es hasta que llegamos a presurizar un sistema. En la actualidad, creo que, y bueno, hablo específicamente sobre las obras en las que me ha tocado estar mucho a mí, cada vez cuidan más que no haya efecto chispa o que no haya estos niveles de temperatura en los sitios donde trabajas, o inclusive, como las obras van a un ritmo muy acelerado, porque digamos que, no sé si es solo aquí, pero pues asignan las obras y ya tienes que empezar a trabajar, entonces todos empiezan a trabajar y al rato te topas con que hay soluciones que se están haciendo al mismo tiempo, pero el de al lado está soldando. Entonces, en ese sentido, aparte de que se vuelve un gran riesgo para la obra como tal, tienes el tema de la seguridad y tienes la limitante que cuando tengas espacios cerrados va a ser mucho más complicado que tú puedas seguir con esa unión o ese método tradicional. A lo mejor nosotros lo que empezamos a ver en el sistema contra incendios es que nosotros lo vemos más como para el rumbo de cuartos de máquinas, ya no tanto en la tubería expuesta, pero en otras soluciones como en HVAC o en otras disciplinas, seguimos viendo muchísimo este tipo de unión. El tema de la rosca, yo creo que esto sí es algo que nos va a tomar un poco más de tiempo porque es por excelencia un método utilizado para una pulgada, un cuarto, las tuberías que están prácticamente ya aéreas y es algo que en definitiva creo yo que por un tema de percepción seguimos entendiendo que es más práctico y que es más óptimo para usarlo en ese tipo de soluciones. La realidad es que como en la soldadura tienes que tener algunas herramientas o acciones para poder hacer una propia instalación, en la rosca es algo muy parecido. De entrada, pues necesitas poderla sellar. Partiendo de la particularidad como tal de la unión, la rosca la entendemos como una unión entre hilos. Entonces, ¿qué pasa? La rosca no es un tema de si va a fugar o no, sino es cuándo. Y no, eso no tiene que ver mucho con el tema de que fue una buena o mala instalación. Es la simple naturaleza de la unión como tal. Como tenemos hilos entrelazados entre sí, estamos expuestos a vibración, expansión, contracción, diferentes cosas. Es por eso por lo que la unión requiere, digamos, el teflón o algún tipo de sellador o algún tipo de elemento externo hacia la rosca para poder, digamos que, comprometer un poco más la unión. Nosotros encontramos, y aquí lo pongo muy gráfico en la diapositiva, unas aplicaciones específicas donde podemos encontrar la rosca que es como la manguera, ¿no? Que vemos en las casas o el grifo, ¿no? De la llave donde, no sé, en la tarja. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Pues realmente ahí no tiene mucho sentido hacer un elemento ranurado. Pues ahí funciona la rosca, podríamos decir que en esa aplicación es fácil de reparar, pero pues constantemente estamos viendo que llega a gotear, ¿no? Por más que tratemos la rosca como tal, va a gotear en un punto. Si trasladamos esa parte a un sistema contra incendios, específicamente donde estamos colocando la rosca, es, digamos que un punto muy expuesto, estás en el sistema aéreo, que si tienes un plafón, pues al rato por eso ves todos los plafones manchados. Aparte del plafón, pues tiene con más esa humedad, pues puede llegar a tener una leve deformación, etcétera, que si tienes plafón, es porque de entrada pues, te interesa el tema estético y creo que eso no va mucho de la mano con este tipo de soluciones. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar el método ranurado en un sistema aéreo o en un cuello de ganso, etcétera? Pues creo que es algo de lo que el sistema ya más que adoptó la ranura como tal, aún falta esa parte donde podamos generar esa conciencia de decir, es que una ranura bien hecha
estás reduciendo el margen de que llegue a fugar en un porcentaje muy, muy interesante. Y una rosca bien hecha, no estás reduciendo el margen de que vaya a gotear. Simplemente estás retardando un poco el efecto de que llegue a gotear en un punto cercano. Ahora, pues, ¿qué les digo yo? No sé, espero y alguno de ustedes le haya tocado ver o le haya tocado instalar. Es muy complicado o o es mucho más tardado instalar una rosca que una ranura. Además de que desde el momento en el que tú estás haciendo una rosca, pues el mismo proceso es, por más que necesitas igual que en la ranura una máquina, el proceso es muy tardado, es muy sucio y digamos que sí tienes que tener un poco más de cuidado al tú querer hacer una rosca que una ranura. El tema de la rosca también tiene un punto muy importante, que es nosotros cuando nos enfocamos en nuestros sistemas contra incendio, pues básicamente lo que tenemos es agua a presión, que va a encontrar dónde salir. ¿Qué es nuestro trabajo? Que salga donde queremos que salga. Entonces, el agua, naturalmente presurizada, va a buscar el punto más débil para poder salir. En el tema de la rosca, encontramos esa primera rosca o digamos que el punto más pequeño, el punto más crítico de la rosca va a ser la primera rosca expuesta, que va a ser la primera rosca que va a estar después de la unión. Entonces el agua constantemente va a estar buscando esa parte. ¿Qué pasa? Aquí ponemos el ejemplo de una cédula 10 para hacerlo un poquito más gráfico en temas de los números, pero estamos reduciendo en una particularidad muy importante el tamaño del tubo para poder llegar a esa rosca. Entonces, ahí es donde nosotros nos comprometemos en la parte de poder decir, bueno, a lo mejor no es por lo que puede llegar a fugar o no fugar, pero sí es un punto crítico considerar que en el tema ranurado no lo vamos a hacer, en el tema de soldadura pues, es un tema completamente diferente, en la vida también, entonces solo aquí. Pero bueno, es un tema que hay que tener ahí considerado para revisar, pero siempre es importante tener esa parte tomada en cuenta, ¿no? En el tema bridado por excelencia es, digamos que lo encontramos prácticamente en cuartos de máquinas. Ya si lo llegamos a encontrar en otra parte del sistema, a lo mejor tubería enterrada, a lo mejor en una salida hacia un riser, pero principalmente donde, o a mí en lo personal, en la experiencia que he tenido por acá, donde me ha tocado más verlo, pues es en cuartos de máquinas. Ahora, digamos que tocando los temas de los diferentes tipos de uniones, en esta en específico tenemos una unión por presión que tenemos aquí, pues, dos paredes que se van a encontrar. Tenemos digamos, una malla, un sellador, digo, una junta, algo en medio de ellas dos. Lo que va a hacer es que va a meterle más presión al sellado y lo que tenemos que hacer es, entre más tornillos, mejor sellado. ¿Cuál es el problema como tal? Que cada tornillo tiene un torque específico. Entonces, no quiero decir que en todos lados, pero en muchos lados que yo he llegado a ver en obras, pues no encuentras un torquímetro, ¿no? Entonces, a como desayunó el instalador o a la fuerza que traiga o las ganas que traiga, ¿no? Y aparte, pues no es lo mismo a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Cuál es el tema específicamente con la brida? Pues que son muchos puntos a revisar para una instalación. A grandes rasgos, si volteamos a ver para atrás, en estos tres tipos de uniones tradicionales, le estamos dejando mucha toma de decisión al instalador. Entonces, a raíz de eso, digamos que eh, nosotros podemos ir a capacitar a quien ustedes quieran en una instalación. Pero ¿qué pasa? Que tiende a haber mucha rotación en la línea de la instalación. Entonces, al final, pues digamos que la persona que llega, a lo mejor porque es gente nueva o lo que sea, pues ellos no van a tener mucho conocimiento sobre cómo instalar o no instalar un sistema, ¿no? Esto lo que nos da es que la toma de decisión que llega a tener el instalador en la soldadura, sabiendo soldar, en la rosca, sabiendo sellar e instalar, y en la brida, tomando en cuenta el tema el tema del torque para cada uno de los tornillos, pues es mucha la toma de decisión que tiene cada instalador. Entonces, hemos encontrado nosotros, en las visitas que hacemos, múltiples visitas que hacemos a campo, por más que pueda haber llegar temas de calidad en los coples como tal, la principal falla o la principal fuga es por una mala instalación. Entonces, cuando tú revisas un sistema y dices, oye, es que lo que no está goteando no es por aquí, o sea, es porque tienes una mala instalación en el tema
brida de la soldadura o del área en la que estás específicamente revisando o en la rosca, y es por una mala instalación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Como una solución ranurada, dejarle menos toma de decisión al instalador, ¿no? Eh, Derivado de eso, pues hemos encontrado en ciertas obras mezclas de tecnologías, mezclas de marcas, mezclas de muchas cosas que al final cuando tú llegas a tener alguna fuga o algún problema, pues para encontrar aquí, digamos que quién te puede ayudar, pues es un relajo, ¿no? Además, pues suponiendo los temas de mantenimiento, que es un tema que ahorita pensamos a lo mejor en la instalación, pero si nos vamos al mantenimiento, darle mantenimiento a sus equipos, digo, de entrada, el simple hecho de quitar una válvula bridada, pues cuánto tiempo te va a tomar, ¿no? Eh, creo yo que en la actualidad en la que estamos, el tiempo tiene un valor vital para específicamente el sistema en el que estamos nosotros, por la particularidad de que por más que estamos empujando por medio de normativas, por medio de la sociedad, por medio de todos los que nosotros intentamos concientizar, el sistema contra incendio es algo que está entrando más a fuerza que con ganas en las empresas. Entonces, digamos que si en una obra es lo que te empieza a retrasar, pues siempre va a ser el foco, ¿no? Aquí lo que nosotros buscamos es, pues tratar de darle ese, esa mejora hacia algo que ya existe y pues mínimo que podamos tomar en cuenta el tiempo como un factor, pero no solo el tiempo, sino poder decir, oye, te lo estoy instalando más rápido, pero aparte con, digamos, una seguridad mayor de que va a quedar muy bien instalado. Entonces aquí, digo, así como a grandes rasgos, la recomendación que yo podría ver o decir sería, pues traten de unificar tecnologías y marcas, la marca que ustedes quieran, independientemente de la marca que sea, pero que tengan un respaldo, ¿no? Y el tema de las tecnologías, pues si ya estás optando por la ranura en un punto, pues ¿por qué no optarlo en todo lo demás? Y esto ahora sí que es un proyecto real que me tocó a mí visitar. Para hablar ahora sí que del, de la persona más importante en la presentación, el sistema ranurado. Me voy a basar ahorita en lo que es como el acople tradicional o la tecnología anterior, como la conocemos nosotros. Tenemos la anatomía del acople principalmente del sistema en esto, ¿no? Es dos housings o el acople como tal, dos tornillos, dos tuercas y un sello. Esto para hablar del hardware de lo que es el sistema ranurado. Porque obviamente todo esto no tiene mucho sentido si una ranura no está bien hecha, ¿no? Ahorita vamos a tocar el tema de la ranura. Pero hablando específicamente ahorita del acople, cuando nosotros hablamos del tema bridado, que se puede parecer por el tema de la tornillería, pues sí, cada uno de los tornillos de un sistema bridado tiene que tener torque. En un sistema ranurado, si nosotros encontramos un acople que tú lo tienes que desarmar para montarlo, también tiene que traer torque. ¿Cuál es el tema? Pues aquí son dos tornillos nada más. Aparte, al existir nuevas tecnologías, pues ya eliminamos el tema del torque, ¿no? Entonces, volvemos al punto. Si nosotros queremos reducir la toma de decisión que tiene un instalador a la hora de colocar un producto, pues le estás reduciendo bastante a simplemente dos tornillos, ¿no? Entonces creo que de entrada eso nos hace un poquito más eficientes a la hora de hacer una instalación. Los tipos de ranuras, porque sí podemos hablar específicamente del acople, pero el acople no es nada sin una ranura. Porque como les decía ahorita, la ranura es el tema más importante porque es lo que va a partir para poder hacer una propia instalación de un sistema ranurado. Las ranuras existen tres tipos de ranura. La ranura IGS, que va por Innovative Group System, por sus siglas en inglés, y es solamente para 1 pulgada. La OGS, que es la Original Group System, ahí podríamos entenderla como la ranura tradicional, la ranura que todos entendemos como ranura, y la AGS, que prácticamente es sistemas contra incendio, si es que la llegamos a ver muy poco, pero pues realmente es nada más como un tema demostrativo, ilustrativo, que también existe una ranura para 12 pulgadas en adelante. ¿Cómo es la anatomía de la ranura? Aquí podemos ver, hay áreas críticas que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos, bueno, el área donde queda el sello del empaque, la anchura de la ranura, el diámetro de la ranura, profundidad de la ranura, espesor de pared, abocinado y diámetro exterior. Todos estos elementos nosotros los tenemos que tomar en cuenta para poder saber si está bien hecho una ranura.
Y parecería muy complicado porque son muchos elementos, pero la realidad es que escogiendo o teniendo una buena máquina ranuradora y a lo mejor recibiendo alguna capacitación básica, porque realmente son muy intuitivas, podemos hacer una excelente ranura sin necesidad de estar cuidando toda esta parte. ¿Qué es lo único que tenemos que cuidar? La profundidad de la ranura. Porque eso sí o sí va a ser el tema que cualquier fabricante de coples que vaya a visitarte en campo para algún tema de garantía, para un tema de que, oye, fugó o lo que sea, lo primero que van a revisar es la ranura. Porque todos los fabricantes de coples partimos de una ranura bien hecha. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta parte, porque así sea el cople que ustedes quieran, la marca que ustedes quieran, si empieza a gotear y ustedes le hablan al fabricante, lo primero que el fabricante va a revisar es la profundidad de la ranura. Ahora, antes de meternos a detalle sobre este tema, existen dos tipos de ranuras. La ranura por laminación o por deformación, como también se conoce, que al final, como lo podemos ver en el recuadro izquierdo, en la letra B, encontramos que la parte de la ranura empuja un poco la cédula del tubo y digamos que en un sentido compromete un poco el diámetro interior, pero por eso se utiliza con cédulas pequeñas y lo que va a hacer es, el tubo va a mantener su anatomía como espesor, pero se va a deformar un poco en el espacio de la ranura. Al final, a la hora de tomar en cuenta un cálculo o lo que haya nosotros que tomar en cuenta, no nos va a afectar, básicamente porque estamos usando cédulas pequeñas. Y existe también la ranura por corte. Como su nombre lo dice como tal, aquí sí lo que hacemos es remover un poco del espacio del tubo, lo suficiente para poder dejar una ranura, lo que se encuentra en el lado derecho, letra B, y de esa manera nosotros lo que podemos tener es un espacio en el cual podamos colocar nuestro cople. ¿Por qué una o por qué la otra? En el tema de qué tipo de ranura es la que voy a utilizar, va directamente proporcional al tamaño de cédula que voy a tener. Si tengo una cédula pequeña, cédula 40, vamos a utilizar deformación. ¿Por qué? Pues porque realmente no le genera mucho fricción a la máquina para hacerlo, no me va a comprometer mi diámetro exterior y no me va a comprometer mi cálculo, ¿no? En cambio, vamos a utilizar una ranura por corte cuando tengamos cédulas mayores. ¿Por qué? Pues porque ahí, de entrada, a la hora que cortemos un pedazo del tubo no lo va a comprometer. Y dos, el diámetro interior lo vamos a mantener como tal. Además de que la máquina ranuradora utilizaría más fricción y más fuerza para poderlo deformar. Como tal, en la ranura por deformación, si hacemos un zoom, así es como se vería. Y aquí es donde se ve un poco más explícito el tema de cómo se deforma un poco el diámetro interior y cómo hacemos esa hendidura en la tubería, pues para poder soportar el cople y que poder mantener el flujo del agua en su, en su flujo actual. ¿Cómo haríamos esta parte? Es relativamente sencillo. Es una máquina que lo que va a hacer es como tal empujar y deformar el tubo. Entonces vamos a contar con una máquina que va con giro, tiene un espacio en la parte de abajo y lo que va a hacer es una ranura. Y al final es un proceso rápido, limpio, porque no tenemos ni desgaste ni pérdida de material. Y la ranura por corte, como lo podemos ver, el diámetro interior se queda recto como tal, solamente quitamos un poco del espesor del diámetro exterior para poder montar el cople. Y al final la forma de hacerlo es algo parecido, solo aquí sí eliminamos un poco de tubería. Y de esa manera vamos eliminando un espacio pequeño en el diámetro exterior del tubo, logrando de esta manera tener nuestra ranura. Ahora, hablamos nosotros del tema de la ranura. Cuando nosotros nos expresamos de la ranura como tal, y yo les digo, si el día de mañana ustedes le hablan a algún fabricante, oye, tu cople está goteando, o tu cople tiene vibración, o lo que sea, ellos lo primero que deben revisar es la ranura, como les comentaba. Entonces, la profundidad es importante. Ahora, existen muchas formas, cintas, muchas cosas en las que podamos nosotros medir, pero el problema es, pues que si te vas a poner a medir,
Probablemente, pero lo que nosotros les diríamos es, calibra tu máquina, haz una o dos ranuras, mídelas, y si todo sale bien, eh, puedes continuar con la ranura como tal o con la fabricación de ranuras, porque al final, pues, digo, estamos constantemente calibrando la máquina y al final, pues tú puedes hacer una serie de ranuras y luego volver a revisar que todo haya salido bien. Cuando nosotros revisamos una ranura, es muy importante tomar en cuenta antes de la ranura como tal y después de la ranura. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos revisando? Antes de la ranura podemos dar una certeza de que el tubo del diámetro que se haya seleccionado no haya sufrido alguna deformación. La ranura como tal, si ustedes alcanzan a ver en la foto, esta cinta tiene una especie de rangos, que esos rangos se basan en la tabla que nosotros revisamos acá. Si nosotros revisamos la ranura, el rango que tiene es realmente pequeño, porque la ranura, digamos que es, con la importancia que tiene sobre un sistema, hay muy poco rango de maniobra. Ahora, esto se vuelve a lo mejor muy simple, muy sencillo, pero pues no sé, pero yo la mayoría de las obras en las que yo he ido, todavía me topo al instalador que lo mide con la uña o que él ya lo sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tú le quieres hacer una retroalimentación o algo y es como, no, yo tengo más tiempo haciendo esto que tú, de vivo, ¿no? Pues está bien. Pero, pues bien importante tener esta parte porque si nosotros le damos la importancia que le debemos de dar a que la norma está bien hecha, garantizamos que la instalación esté garantizada. O sea, al final, son menos los elementos que tenemos que cuidar en la ranura que en cualquier otro de los sistemas y aún así no los hacemos, ¿no? Entonces, simplemente para que quede eso ahí como mensaje. Y por último, tenemos que revisar también el aucionamiento, ¿no? Porque pues naturalmente, al haber una deformación del tubo, pues el área más cercana a la terminación de tal, pues va a tener un leve aucionamiento. Está considerado y si se fijan también tiene un rango un poco mayor, ¿no? Todo eso está igual, basado en la tabla. Eh, Estas tablas están, eh, nosotros las tenemos, prácticamente cualquier fabricante las debe de tener, entonces ustedes lo pueden pedir. Al final no se trata de que ustedes estén midiendo con milímetros, ¿no? De que si la ronda está bien hecho o no. Hay diferentes elementos, hay diferentes herramientas y pues pueden también ustedes acceder a eso para hacerlo un poco más rápido. Existen diferentes tipos de coples. El sistema ranurador realmente se ha adaptado a, a muchas líneas de trabajo como la minería. Estamos ahorita nosotros encontrando que el HVAC está en camino hacia volverse una solución que prácticamente va evolucionando hacia la ranura. Pero nosotros que ya estamos en esto, encontramos mucho de los elementos ranurados como coples, como T-mecánicas, como muchas otras cosas que nosotros encontramos, ya bien ejemplificadas en todos nuestros sistemas, ¿no? Cada uno de estos tiene sus particularidades. Como tal, necesitaríamos, yo creo que pláticas específicas sobre algunas de las soluciones, pero que sepan que está, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de coples, eh, básicamente lo que encontramos en una línea de protección contra incendios son dos tipos de coples, en su mayoría, ¿no? El cople rígido y el cople flexible. El cople rígido, por su naturaleza, como podemos ver en esta foto, tiene un corte angular, donde lo que es lo que encontramos nosotros en esa anatomía. Que a la hora que yo haga mi ajuste, puede llegar a ver que cierro un poco más el housing, pero al final eso a lo mejor puede llegar digamos, a darnos la indicación de que la ronda estuvo muy profunda, pero al final puede llegar a compensar un poco esa parte, ¿no? No garantiza el hecho de que vaya a funcionar al 100% como una ronda bien hecha, pero sí quiere decir que, digamos que ajustó un poco y pues contrarrestó un poquito esa ronda mal hecha, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros como fabricantes les podríamos hacer llegar este mensaje? Siempre hay que buscar que el cople esté con su metal, porque al final, eh, para ustedes, pues también es un método de inspección visual de saber, voy a ver en la soldadura, no sé si una soldadura está bien hecha porque solo voy a hacer hasta que la pruebe. La brida, pues la brida, si no usé mi torque para cada uno de los tornillos, pues digamos que yo lo veo apretado y debe estar bien.
En la rosca, pues ya hice mis 3 vueltas y media o dependiendo de qué es lo que estoy instalando. Pero pues el teflón, que si una cara, que si dos caras, que lo que sea. Entonces no tienes una certeza como tal en ese tipo de uniones de que está bien instalado. En este caso lo estamos poniendo nosotros ahí para ustedes, ¿no? Poderles decir, oye, pues tú tienes la forma o tú tienes tú puedes encontrar en, en el tema de un cople, que está bien instalada la unión, está bien hecha la unión, tú viendo el metal y viendo ese gráfico como el que podemos ver de mano derecha, donde tenemos, digamos que un cople sentado de manera correcta, ¿no? Eso es como podemos, nosotros podemos tener una certeza de que nuestro cople o nuestro método de unión está bien hecha y de tal manera podemos continuar con el que sigue, inclusive hasta final, antes de presurizar el sistema, con un rápido recorrido sobre la línea, realmente a simple vista tú puedes ver que está bien hecha las uniones, ¿no? ¿Qué pasa si los coples o las ranuras no están bien hechas o no tienes una buena selección de coples? Pues bueno, como pueden ver en el lado izquierdo, pues eso pasa, desgraciadamente pasa más de lo que nos gustaría que pasara. Muchas veces nos toca a nosotros como fabricantes ir a las obras, darnos cuenta que eso está así porque la ranura está mal hecha o porque buscaron encontrar, eh, digamos que por un tema de alguna ventaja económica, unos coples que parecían ser buenos coples y pues al final lo que encontramos nosotros es pues, este tipo de sistema, ¿no? Y para repararlos pues hay que revisar cada una de las uniones, cada una de las ranuras y pues sin decir menos, pero pues a lo mejor buscar más calidad en el tipo de unión, ¿no? Eso lo encontramos mucho, desgraciadamente. Qué mal que lo encontremos porque pues al final están haciendo una doble inversión porque si hubiéramos revisado las ranuras de un principio, pues probablemente hubiéramos ahorrado un poco de esto, ¿no? Y el cople rígido, terminando con esto, es, digamos, el cople por excelencia tradicional. El cople el que va a ir, que su función principal es mantener al tubo en su lugar, ¿no? O sea, no permitirle tanta movilidad por contracción, expansión, movimiento axial, radial, lo que sea, sino mantenerlo estresado, fijo, porque es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, a tener este tipo de aplicaciones en las cuales, ahorita vamos a hablar de coples flexible, pero si tuvieras coples flexibles, pues tendrías una pendiente ahí entre los coples, o tendrías que usar más soportería, simplemente no es, a lo mejor la aplicación es ideal, pero pues para el cople rígido sí es. Entonces, por excelencia, es el cople que si en un sistema contra incendio se va a usar en su mayoría sí o sí. Ahora, el cople flexible básicamente es, digamos que tiene un valor agregado sobre una solución, porque este cople, su función, por más que también es mantener el tubo en una unión perfecta, sin fugas, como el cople de rígido, en este caso, sí le permite al tubo tener esa especie de flexibilidad o movilidad para poder contrarrestar vibraciones, movimientos por expansión y contracción de temperatura. Inclusive lo podemos encontrar en la norma, en la NFPA 13, donde debemos de utilizar algunos arreglos de coples flexibles. Y también nosotros podemos ver en otras normas o en algo donde te puedes decir, oye, para la succión del tanque de agua, arreglo de coples flexibles. Oye, en cuartos de máquinas, aquí arreglo de coples flexibles. Entonces es muy puntual donde sí, pero pues al final también es una cosa donde nosotros recomendaríamos se pudieran acercar con las ingenierías, inclusive con los fabricantes, si pueden, para escuchar a lo mejor una recomendación de dónde sí, dónde no. Al final el cople flexible lo que va a poner ahí es una situación donde el tubo va a tener menos grado de estrés y va a poder tener esa especie de movilidad. Su anatomía es que tiene completamente recto o horizontal la unión, donde está la tornillería. De igual manera, tiene un método de confirmación visual, que es el metal-metal. Entonces, igual que en el cople rígido. Si ustedes ven metal-metal, está bien instalado. ¿Cómo funciona el cople flexible o por qué es perfectamente utilizado para temas donde tenemos expansión, contracción o en este caso ejemplificada la vibración? Como nosotros podemos ver, donde tenemos, no sé si para mí mi cursor, pero
puntero. Pero aquí en esta parte nosotros encontramos que hay un espacio breve entre la ranura y el cople. Naturalmente el cople está bien sujeto, ojo, siempre, y a lo mejor ya lo he repetido mucho, pero siempre tomando en cuenta que una ranura está bien hecha, podemos garantizar esta parte. Nosotros como tal, como fabricantes, pues yo mi deber ser, yo sí te diría, revisa toda la ranura. Pero bueno, al final, la decisión ustedes la van a tomar, partimos de una ranura bien hecha. ¿Qué pasa? Tengo este pequeño espacio que le va a permitir ese movimiento al cople. Y cuando nosotros vemos aquí ejemplificada la vibración, vemos cómo el sello se vuelve como si fuera un amortiguador, ¿no? Entonces, lo que va a absorber la vibración realmente es el sello. Entonces, de tal manera no se va a comprometer ni la unión, ni digamos que hay mayor garantía de fuga, porque lo que va a hacer esto es que va a permitir que la menor vibración posible sea la que pase. Obviamente que aquí está ejemplificado en un solo cople, pero cuando nosotros hablamos de arreglo de coples flexibles, partimos de no solo un cople, ¿no? O sea, de un arreglo que es el que nos va a aventar la ingeniería, inclusive los fabricantes se pueden acercar con ellos, también pueden asesorar, pero pues esto siempre se va a basar en una ingeniería. Aquí yo lo que les demuestro es la naturaleza como tal del cople flexible, ejemplificar en una sola pieza, ¿no? Hay una pequeña separación, que es lo que nos va a ayudar también para la expansión y contracción, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Nosotros podemos encontrar en el tema de la expansión, como también en la deflexión, va a ayudar mucho la forma en la que tenemos la anatomía del cople como tal, para garantizar que no haya esa ruptura de unión o ese compromiso de unión como tal, ¿no? Aquí vemos cómo a la hora que le agregamos temperatura, el tubo se expande y cómo se mueve o se desliza dentro de su misma lugar, su mismo sitio, en el cople. El cople no se compromete. Y como a la hora que enfría y viene esa contracción, igual, se desplaza igual. Que lo que encontramos básicamente es esto, ¿no? Nosotros podemos encontrar esta parte en un sistema contra incendios porque es muy importante saber que la parte de la expansión y contracción va a estar en muchos de los elementos que nosotros vamos a considerar en un sistema contra incendio, pero es muy importante contrarrestarlo con la elección correcta de los coples, ¿no? Para poder tener esa parte ahí como alineada hacia qué es lo que nosotros queremos hacer con esa misma unión. Perdón, aquí es importante siempre considerar, y yo les estoy diciendo el ejemplo con los coples tradicionales, por llamar de alguna manera, el tipo de unión que tenemos, porque tenemos este pequeño espacio en el sello, que es el que va a hacer eso. Pero actualmente con los coples de instalación rápida, que tienen una pequeña lengüetita por aquí, va a cumplir su misma función, están diseñados para lo mismo, y al final lo que buscamos es tener esa misma parte en la unión, ¿no? Nosotros como tal, yo lo que podría ver aquí como un valor agregado específicamente con el cople flexible es que con un conjunto de arreglos nosotros podemos encontrar una línea de tubería, digo, aquí no todo es de contraincendio, pero nos sirve mejor como ejemplo, cómo nosotros podemos encontrar que con un arreglo de coples flexibles podemos evitarnos codos, T's o ciertas cosas para cierto tipo de proyectos que lo ameriten y podemos hacer una especie de curvatura o un ángulo en el que puedan trabajar los tubos sin comprometer el flujo y sin comprometer la unión. Si nosotros nos regresamos a la parte de los movimientos de la tubería, es muy importante tomar en cuenta que la ranura pues no funciona sola, también vamos de la mano de soportería y de otras disciplinas, pero al final pues nosotros buscamos como tal lo mismo, ¿no? Mantener la estructura de la unión, mantener el flujo de agua constante y pues lo más importante que yo les podría decir aquí es pues mantener al tubo estresado cuando tiene que estar estresado y mantener el tubo flexible cuando tiene que ser flexible. Y es ahí donde nosotros encontramos esa dualidad, donde podemos encontrar en diferentes aplicaciones una mezcla de coples rígidos y flexibles para poder cumplir con ese objetivo. Yo lo que les recomendaría como fabricante, pues es como tal, sí revisar la parte de la ranura porque es el punto donde todo lo demás empieza.
Y eso es lo que yo les recomendaría como tal de revisar en ese sentido, ¿no? Que podamos tener nosotros, yo les recomendaría esa parte donde nosotros podamos tener eh, esa solución donde el instalador pueda tener menos toma de decisión y no porque el instalador sea o no sea capaz, sino por el tema de que pues, los errores humanos van a estar ahí. Y desgraciadamente en las fugas o en las cosas que nosotros encontramos a ver en campo, la mayoría pues, son por instalación. Entonces, si podemos reducir esa parte, si ustedes pueden encontrar en esta solución que ya la han adoptado, porque yo estoy seguro que si no es que todos, la mayoría de los que estamos aquí, han adoptado la ranura en una parte de sus sistemas, ¿por qué no adoptarlo en todo? O sea, por qué no irnos a decir, oye, a ver, pues es que el elemento ranurado para las válvulas de compuerta o para X o Y, no, yo ahí siempre me voy con brida porque es lo que me ha funcionado. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero pues también en su tiempo funcionaba la soldadura, también en su tiempo funcionaba la ranura. Aquí lo que estamos tocando es el tema de la evolución, ¿no? O sea, tratar de mantenernos nosotros en un constante aprendizaje de dónde podemos ser mejor y al final, ¿cómo podemos mejorar una unión que ya está? Nosotros como fabricante muchas veces nos preguntan, oye, ¿por qué ustedes no venden tubo? Pues porque el tubo es un tubo, el tubo es un commodity. Nosotros vendemos productos donde podemos agregarle una innovación. Y específicamente eso es lo que nos ha llevado al mercado contra incendio. Eh, si en un momento la ranura funciona para un punto, ¿por qué no probarlo en el otro? Si en su momento la rosca, digamos nosotros, oye, es que sabes qué, porque digo, las cosas hay que decirlas, dicen, no, pues es que la rosca es más barata. Pues sí, pero a ver, te va a fugar. A lo mejor no hoy, a lo mejor mañana, pero en un punto a un corto, mediano plazo. Te tardas mucho más en instalar. Le estás dejando mucha toma de decisión al instalador, porque aparte necesita elementos externos para instalarlos. Y al final, eh, pues estás tomando más tiempo en obra, más tiempo de maquinaria, de seguridad o de lo que sea, ¿no? A la hora de hacer un mantenimiento, pues es mucho más complicado. A la hora que tú haces un mantenimiento, el tema de la rosca se vuelve digamos que un área de oportunidad, porque, pues como son uniones encontradas, pues siempre puedes comprometer un poco la unión anterior y al final, pues digamos que se vuelve complicado, porque pues ahora sí yo creo que en ese sentido nos ha tocado a nosotros verlo, inclusive quitar una ranura, digo, quitar una rosca. Entonces, si ahorita estamos hablando de un tema de evoluciones, por qué no irnos a algo que ya conocemos, algo que ya hemos visto, algo que estamos aplicando, pero aplicarlo en todos los sistemas, ¿no? O sea, dejar de ver tanto esto en las obras, ¿no? Dejar de ver tanta mezcla de ranura, de brida, inclusive me ha tocado llegar a ver hasta una especie de soldadura. ¿Y por qué no si ya adoptamos una solución? ¿Por qué no adoptar lo demás? ¿Por qué no tomamos en cuenta que al instalar más rápido, vamos a salir más rápido de la obra? Que al instalar un sistema ranurado, podemos tener una inspección visual de que está bien instalado y al final nos va a dar una garantía de que estamos entregando un mejor sistema. Y inclusive si estamos haciendo una instalación que sabemos que nos van a quedar con el mantenimiento, pues no meternos el pie nosotros mismos, ¿no? Y dejar la instalación hecha para que el día de mañana, que nosotros regresemos a darle mantenimiento a ese espacio, pues tengamos ahora sí que más fácil el cómo hacer el mismo, ¿no? No que mi intención sea decirles ya no usen lo anterior, simplemente ponerles ahí, decirle por qué si ya lo usan unas cosas, por qué no saben los demás. Y puntualmente no lo quiero decir porque no sé ni cuánto estamos aquí, pero sí decirlo como el mercado así lo está manejando. Lo está manejando en una mezcla de tecnologías. A mí lo que me sigue sorprendiendo es en la tubería aérea, el sistema aéreo, pues que se use tanto la rosca. Eh, por más que, por más que tenemos comprobado que es un acople es más seguro en temas de unión y en temas de garantizar que no haya fugas o goteos, pues ¿por qué lo estamos usando en un espacio tan crítico como es el sistema de rociadores? Entonces, ahí está la evolución. Esto sigue en constante evolución. Cada vez hay más productos, cada vez hay más formas donde podemos encontrar una unión con menos toma de decisión para el instalador. En la parte de la presentación comercial voy a tocar un poco ese tema, pero pues al final lo importante es que sepamos nosotros que si esto ya está probado que funciona, pues ¿por qué no usarlo en toda la solución? Yo creo que el tema de la ranura llegó
para marcar un precedente y para quedarse. Lo único que estamos viendo nosotros sobre este mismo sistema es cómo evoluciona el mismo, ¿no? Y pues al final, las instalaciones a ser más seguras, pues es por eso que el sistema las está apropiando como tal. Y cuando platicas con alguien que se dedica a otra disciplina, dice, oye, pues es que yo voy contra la brida y contra la soldadura, y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes ir contra eso si está comprobado esa parte? Nosotros, al contrario, nosotros solo son pequeños espacios donde vamos contra eso. Eso es un poquito de lo que quería platicarles. Sí quiero recalcar esta parte porque por más que hablemos de tecnología, de innovación, etcétera, sí tenemos que cuidar ciertas cosas todavía ahí. Aún la tecnología no está como para decir, oye, despreocúpate y te lo hago todo solo. Entonces, hay que cuidar esto, hay que cuidar la anatomía de la ranura, porque si cuidamos esto y hacemos una buena selección de los coples, prácticamente les puedo decir que el riesgo para que haya una fuga, si no es que, porque no les puedo decir que se va a eliminar al 100%, se lo vamos a eliminar prácticamente al 100%, porque ya lo demás va a venir por un tema de, pues, a lo mejor de una fabricación, porque no dejan de ser fierros, y por más que los fabricantes tengamos procesos estrictos de calidad, pues siempre puede haber uno que se vaya por ahí, ¿no? Entonces, cuidar esto, hay que revisar las ranuras, o sea, eso sería como un mensaje, revisar las ranuras, porque si revisamos esto, podemos decir, mi sistema está entregado y mi sistema va a durar N años, ¿no? Mi sistema, dándole un propio mantenimiento, te va a durar instalado, digamos que la vida útil de ese sistema, ¿no? Entonces es importante saber eso para poder tener en cuenta que si cuidamos ciertos aspectos, que son muy pocos, porque realmente es decir, fíjate en la ranura, si la ranura está bien hecha, olvídate, estás instalando un coplo de instalación rápida, olvídate de estar del torno, solamente tienes que revisar la ranura. Entonces, sí quería volver a mencionar esto porque creo yo que es el punto clave crítico de que ese sistema funcione. Y no quiere decir que no lo hagan, quiero decir que muchas veces he encontrado en llamados que tengo yo como fabricante a revisar un sistema, que esto sigue siendo el por qué un sistema está o puede llegar a fugar. Lo reparamos, lo cambiamos, revisamos ranura, instalamos el mismo cople y todo se soluciona. Entonces, para evitarnos el tema de entregarle a un cliente un sistema que vaya a lo mejor a fugar, pues mejor hay que revisar nosotros antes. Y en ese sentido están las herramientas, ¿no? Eh, Sin más, yo creo que por algo hemos encontrado ya en el tema de las tuberías, digo, de los coples, muchos tipos de adaptaciones. Hemos encontrado, o lo que más vemos en los sistemas son coples reductores, eh, no sé, las transiciones que tenemos nosotros para las T mecánicas, etcétera, y pues han sido bien adaptadas por el sistema. Vamos a nosotros a estar para también apoyarlos en caso de que ustedes lo requieran. Eh, Aquí el tema de la tecnología como tal que da el cople, pues va simplemente a mantener una unión firme, segura y poder hacer que el agua salga donde queremos que salga y no donde el agua quiere salir. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Para cualquier duda, creo que ahí están abierto el chat ya para preguntas y cualquier cosa estoy aquí a sus órdenes. Gracias, Francisco. Bien, como indicas, Bien, procedemos con las preguntas. Ricardo, ¿nos puedes apoyar con esa parte? cómo no, claro que sí. Gracias. Vamos a iniciar con las preguntas en el orden de aparición. Tenemos una pregunta inicial, dame un segundo. Eh, dice Luis Gonzalo Reyes. En dado caso de que tenga que sustituir una tubería que está utilizando coples ranurados en ambos lados y quiero volver a utilizar los mismos coples, ¿tengo que cambiar el O-rings o empaque de estos coples? Ahí lo que yo creo que tenemos que revisar, eh, digo, de entrada va a depender del fabricante, ¿no? O sea, eso como base y cuáles son las especificaciones del fabricante. Pero en dado caso, si hablando pues, del producto que yo tengo, que es Victaulic, yo te diría que si el sello eh, no se ve comprometido por una
por una ruptura o porque tuvo algún desgaste, puedes volver a utilizar ese cople. Perfecto. Rafael de Jesús Rocha, gracias por la presentación y por las aportaciones mostradas. Pregunta 1. ¿Cuál es la mayor longitud en la que se ha implementado este arreglo de ranuras? Si quieres, contestamos este y luego te leo la 2. La pregunta es, ¿cuál es el sistema de longitud de ranuras? O sea, hablando como de la unión por cople. Fíjate que no me queda muy claro, a ver si Rafael nos puede aclarar. No sé, yo lo interpreto como que cuál es tu tubería que de más largo distancia ha Ya. sido con coples, pero bueno, es mi interpretación, Sí, no es eso, ¿eh? pues Ojalá, Rafael mira, de Jesús, a que ver nos si nos ayudas puede a aclarar ampliar ahí. la duda que tenemos en tu pregunta. Por lo pronto, o sea, nosotros específicamente en el mercado con diseño, pues hemos encontrado pues, longitudes largas, pero al final siguen siendo dentro de las naves, a lo mejor de no sé, de fabricaciones muy llamativas, pero pues los tubos todos son estándar prácticamente de 6 metros aprox. Entonces, pues ahora sí que mientras tú tengas esa unión y tengas bien sacado por un cálculo el tema de la soportería, pues te puede dar una buena longitud. El rango, si interpreto de cuál es el más largo que tengo, no tengo el dato de cuál es el más largo que hemos tenido, pero sí lo puedo revisar. Ok. La 2, ¿este tipo de arreglo cuenta con datos de confiabilidad para el sistema respecto a los otros sistemas de unión? Pues de entrada, la confiabilidad más grande que tiene es que tienes un método de inspección visual de que está bien hecha la unión, ¿no? O sea, partiendo de que revisaste una ranura que está bien hecha, tú puedes ver durante tu línea que está bien hecha la unión, tienes la confiabilidad de que es una unión aprobada. En el tema de las otras uniones, pues es más complicado saber si la unión está bien hecha o no, porque lo vas a saber hasta que lo pruebes. Bien. 3, estos elementos, los coples, cuentan con una certificación. Hablando específicamente de mi marca, sí, ULFM, y al final todo viene en su ficha técnica, etcétera, tú lo puedes tener acceso a eso sin problema. Digo, creo que cabe mencionar que normas internacionales como NFPA, incluso cuando aplica para Correcto. FM, exige que todos los materiales de este tipo de cualquier marca sean listados y aprobados. ¿Sí? Correcto. Que las más conocidas internacionalmente son UL y FM, pero hay otros igual muy buenos, ¿eh? Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Américo Garza. Francisco, muy bien tu exposición. ¿Qué nos puedes decir respecto a tuberías aéreas que sufrieron temperaturas congelantes? ¿Se requiere cambio de elementos? Ahí, digo, primero, muchas gracias. Ahí yo diría que cuando nosotros hagamos un cálculo de ingeniería sobre un sistema aéreo, probablemente habrá que tomar en cuenta las temperaturas a las que va a estar expuesta. Para eso existen diferentes tipos de sistemas. El cople como tal o la unión que sufrió por esa parte no debe de por qué haber sufrido algún daño. La realidad es que no tiene que comprometerse como tal la unión. Ok. Samuel Peña Lomas. He visto en algunas plantas que en las cumbreras, por cambio de ángulo, meten varios cuples flexibles, lo cual considero una mala práctica. ¿Ustedes como fabricantes lo avalan? Yo lo que les diría más que como fabricante es manda la ingeniería y hay que tomar en cuenta las normas. En este caso, si nos apegamos a la NFPA te dice dónde específicamente tienes que utilizarlos y donde no lo deja a un criterio del diseño. Entonces, nosotros como fabricantes, pues te podemos hablar del cople como tal y de su naturaleza, pero tenemos que estar siempre avalados por una ingeniería que es quien va a determinar qué o qué tipo de coples van y en dónde. Perfecto. A Jesús Bedoya nos van a compartir la presentación. Les comentamos que en nuestras redes de YouTube posteriormente va a estar
la grabación, tarda unos días en que el equipo técnico la trabaje y la sube a YouTube, pero ahí la van a poder encontrar. Más adelante van a tener nuestras redes para que tomen nota y las puedan revisar, tanto esa como las anteriores. Matías Carvajal. Hola, buenas tardes, saludos desde Chile. ¿Cómo se llama la cinta de medición de la ranura? Hola para todos. Nosotros manejamos la cinta, se llama Go No Go, que realmente es una cinta que está ya simplificada a un tema de espesores donde ya no tienes que estar midiendo como tal, sino tiene un rango. Tú abrazas como quien dice el tubo y tiene un rango de medición. Esa es la cinta Go No Go, se llama Go Go No Go. Y al final existen diferentes cintas en el mercado, pero eh, ahorita digo, no como comercial, pero esta está patentada en el sentido de que tiene un rango donde ya es más fácil la medición. Bien. Víctor Alfonso Gómez, ¿qué tan confiables son los coples de entrada rápida Vitauli? Los coples de tubería enterrada. No, de entrada rápida. Sí, bueno, pues al final nosotros lo que garantizamos con esa unión es una unión mucho más rápida. En tema de seguridad o de aspectos de criterios de instalación, pues es totalmente garantizado por Vitaulic, totalmente garantizado por las normas a las que se certificó y al final, pues digamos que tiene algún beneficio que también es que no tiene torque, ¿no? Entonces, digamos que la unión es segura y es mucho más rápida. Ok, perfecto. Un segundo, por favor, para irme a la siguiente. Buenos días, Rafael de Jesús Rocha. Que fue correcta la interpretación de la respuesta de la longitud. Ok, Gracias, muchas gracias. gracias, Rafael, por la aclaración. En sistemas contra incendio, pregunta Juan Bonilla, Sí. ¿cuál es cople ranurado más grande que se maneja? ¿Cuál es la medida del cople más grande? Pues, En sistemas contra incendio como tal, si sí. tomamos en cuenta la tubería enterrada, yo he llegado a ver hasta 14 pulgadas. Si tomamos en cuenta la tubería aérea o el sistema aéreo, pues yo creo que 8, 10 por ahí, pero ya se me hace un poco más complicado. Pero digamos que arriba de Riser yo no he visto nada más grande que eso. Bueno, voy a hacer si me lo permites, Francisco, un complemento, más bien Sí, claro. a agregar a lo que pregunta Juan, y que sería bueno nomás que nos platicaras brevemente para la tubería, los coples flexibles, digo, los coples para tubería de HDP o polietileno de alta densidad, que también se maneja en tubería enterrada, la plástica, Claro. y que también ya existen en algunas marcas como la tuya, y que Sí, también tiene diámetros muy grandes. No sé si brevemente comentas algo de ese tipo de cople, que no es un cople ranurado, pero exacto. preferiría que tú no lo dijeras. Gracias. Sí, así grandes rasgos, nosotros lo que garantizamos es la unión vía mecánica por tornillería para la tubería enterrada, como bien lo comentas, con tubería de polietileno de alta densidad. Lo que hacemos nosotros es básicamente un cople de instalación rápida como lo conocemos, como tal. Nada más que en vez de ranura tiene unos pequeños dientes de acero inoxidable. Eso es lo que va a hacer la función como si fuera una ranura. Lo que va a hacer este cople es, tú instalas rápido el tubo sobre el cople, atornillas, de acuerdo al manual que nosotros les vamos a proporcionar, pero ese cople es reutilizable. La unión la haces, comparado, por ejemplo, con un C900 hasta 10, 15 veces más rápida. Y al final también tienes una confirmación visual. Uno de los beneficios más grandes que tenemos con ese cople es que aguantamos agua en varias direcciones. ¿No? A diferencia de un cople campana que solo aguanta agua en una dirección, en este caso específico con este cople, en ambas direcciones, lo que nos ayuda a jugar con el cople de unión de HDP-HDP a un cople de transición HDP-ranura, a poder cumplir con un FPA y tener utilizar o dejar de utilizar los atraques de concreto. Es una solución relativamente nueva porque tiene mucho tiempo en el mercado de la minería y tiene mucho tiempo en Estados Unidos, pero digamos que es relativamente nueva para el mercado de México. Entonces estamos empujando esa parte. También, si llega a ser de su interés, podemos hacerles llegar información. Créanme, lo voy a mencionar.
yo los he utilizado y la verdad, Gracias. sobre todo, es una solución muy rápida cuando tienes que hacer una modificación o cuando tienes, bueno, comento mi detalle, fue Ajá. en un puerto eh, de contenedores donde el flujo de vehículos era imposible pararlo, hacer la perforación para hacer una modificación hacia una nueva área, nos daban muy poco tiempo y espacio, sobre todo para poder meter la máquina de Ah, termofusión, y la y- verdad fue una solución rapidísima y con espacio más reducido. Digo, no, y al final, solo como fue comentas, el tema pues, de la termofusión, digamos que es algo muy parecido a lo que hemos estado platicando, de que pues, es una soldadura, pero en plástico. Entonces, pudiendo decir, oye, mejor hago una unión mecánica, nos sacamos de broncas, porque al final puedes garantizar la unión de la igual manera, pero pues muchísimo más rápido. es. Bueno, seguimos. Marco Antonio Borges, en caso de tener que sustituir, ¿es recomendable realizar un soporte adicional para mantener dependiendo del tipo de conexión y presión de las tuberías o tipo de fluidos? A ver, ¿me repites, A porfa? ver, va de nuevo. Sí, A sí, ver, sí. en caso de tener que Ajá. sustituir, ¿es recomendable realizar un soporte adicional para mantener, dependiendo del tipo de conexión y presión de la tubería o tipo de fluidos? Creo que lo que trata de decir es que si vas a hacer una sustitución de un acople, que si hay que agregar algún soporte Ok. adicional para que no se nos afecte. Pues yo quisiera pensar que si el cople está instalado y lo vamos a hacer un cambio o lo vamos a quitar para poner uno nuevo, pues me imagino que ya el cálculo que está hecho de la soportería pues debe de mantenerlo en su lugar. No creo que afecte mucho poner un soporte extra. Digo, en dado caso de que dependiendo de la aplicación o del tipo de techo o lo que estemos nosotros revisando, pero pues yo creo que no lo requiere como tal. Quisiera pensar, obviamente sin ver el estado de la tubería, ni mucho menos, pero una tubería, digamos, en estado óptimo, no debería de contrarrestar o no debería de necesitarlo, pero pues no podría estar de más también ponerlo para asegurar. Ok, perfecto. Alexis Moreno, OGS, ¿es la ranura normal, la que encontramos con las conexiones ranuradas que venden todos los fabricantes? Afirmativo, Alexis. La ranura UGS es, digamos que la ranura que se entiende como ranura, o sea, como en el mercado tradicional, cuando te dice, oye, la ranura se entiende como la UGS. Aquí como tema, pues es que cuando se inventa la ranura, allá en 1919, fue el mercado, bueno, que lo inventaron los de Vitaulic, el mercado la fue adoptando y lo adoptó como esa ranura. Entonces esa ranura se quedó como la ranura. Entonces la ranura de 1/4 hasta 12 se entiende como elemento ranurado de la OGS. Ya después dentro de las innovaciones, pues viene 1 pulgada y viene de 12 en adelante. Bien. Eh, Colbert Torres, muy buena exposición. ¿Se vende el GB Entonces, del acople por separado? se vende el qué, perdón? GB, JEBE. JEB. Pues bueno, yo lo que les podría decir que no entiendo bien qué puede ser eso, pero pues todo se vende por separado. O sea, bueno, tú puedes comprar el sello por aparte, inclusive hasta las tornillerías. Nosotros, específicamente como fabricante, me imagino que muchos espero y trabajen algo parecido. Lo que tratamos de hacer es mejor dar una capacitación de cómo instalarlo bien para que no tengas necesidad de después recurrir a unas piezas de reemplazo, pero en caso específico que llegas a requerir, nosotros podemos suministrarlo como piezas de reemplazo. Perfecto. Eh, Edmundo Martínez, ¿dan cursos para instalación de los accesorios que fabrican? Correcto, sí, sí, damos. Ok, Alberto Vázquez, de favor, ¿puedes repetir los tipos de ranurados IGS, OGS y su recomendación y aplicación? Sí, el IGS, que es el Innovative Group System, digamos que viene en inglés, que es el sistema de ranurado de innovación. Ese es únicamente 1 pulgada, específicamente 1 pulgada y no tiene otra.
tiene una ranuradora especial, digamos, pero al final solo se utiliza para una pulgada. Después tenemos también el OGS, que es el original, como tal, el sistema ranurado original. Y nosotros lo que encontramos ahí es de 1 1/4 hasta 12, porque en 12 ya podemos encontrar algo de interconexión con AGS. Y el AGS, que es el Advantage, como es decir, el que está arriba del original, pero pues por un tema también de alcance de, de tipo de ranura, ¿no? Que va hasta de 12 a la que se requiera. Ahí sí no hay, digamos que no hay un límite como tal. Perfecto. Alexis Moreno, en otros mercados hemos instalado tuberías ranuradas arriba de 100 pulgadas. Correcto, sí, de hecho sí. Hemos instalado tuberías arriba de 100 pulgadas con ranura AGS y sin problema. Ok, Alexis Cervantes, hola, buenos días. Dos preguntas. La primera, ¿hay coples para temperaturas altas y temperaturas bajas? Si no hay, ¿cuáles son las temperaturas más altas y más bajas que soportan? Muy gracias por la pregunta. Aquí el cople como tal no, lo que habrá que revisar es el sello. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el mercado contra incendios utilizamos un sello de polímero E tipo A, que es para temperatura ambiente, pero dependiendo del tipo de flujo o la temperatura como tal, lo único que va a cambiar es el tipo de sello. Entonces, yo lo que le recomendaría es, si tienes alguna temperatura específica a la que va a trabajar tu sistema o el fluido es diferente a agua, temperatura ambiente, sin problema puedes tocar base con nosotros y te podemos asesorar sobre cuál puede ser lo que podemos utilizar. Pero lo que cambia es el Ok, sello. bien. Alberto Vázquez, los coples en tubería subterránea, ¿necesitas o recomiendas algún recubrimiento o protección anticorrosiva al cople y su tornillería? Es una excelente pregunta. Nosotros, digo, desgraciadamente, pues yo lo que puedo es hablarles de nosotros, pero nuestro cople, nuestro sistema para tubería enterrada, la carcasa o el cople como tal es de hierro dúctil. El hierro dúctil viene dentro de los 7 materiales que se pueden enterrar según la NFPA. Entonces, en ese tiempo estamos check. Lo único que sí recubrimos es la tornillería. Esa ya viene recubierta de fábrica. En caso de, como los copes son reutilizables, que hayan sufrido alguna alteración, daño, lo que sea, se puede recubrir por un tema básico. Nosotros tenemos un pequeño manual, ni siquiera tiene que ser con algo de evitable, simplemente nosotros les damos el manual de cómo lo pueden recubrir y al final lo único que hay que recubrir es la tornillería. Ahora, también es importante decir, dependiendo del tipo de suelo, hay que revisar nada más la compatibilidad con el cople, porque hay unos coples que tienen recubrimiento especial, pero son para uso de suelos ya muy críticos. Juan Bonilla, ¿podrían compartirnos el modelo del cople que menciona para la tubería subterránea? ¿Tendrás alguna foto de Sí, HDP si quieres aquí de que una la vez puedas? aquí lo agrego si quieres a Gabriel, la parte de acá. si quieres ya que lo tengas en pantalla para que te conectes con la... Sí, si quieres déjame lo agrego aquí, porque no lo tenía aquí, lo voy a agregar acá para tenerlo y si quieres les pongo la foto. Ahorita si Esos, quieres, esos si quieres coples, vamos a la Juan, que sigue traen y si quieres te lo unas... regresamos. Ajá. Ok, esos coples traen unas navajas, Sí, son como eh, unos dientes, unos pequeños como dientes. Ahorita lo dientes vamos a ver aquí en la que foto. se incrustan en la pared del polietileno de alta densidad, del HDP. Entonces Correcto. quedan súper fijos. Incluso su manejo tiene características de precaución muy importantes porque es muy fácil cortarse. O sea, su filo es tipo bisturí. Pues digamos que entre el peso del cople y que siga, tenemos hasta de 14 pulgadas, pues ahora sí que es complicado porque se vuelve muy pesado y hay que proteger, porque el diente sí se vuelve un diente filoso. Ok. ¿Quieres que siga con las preguntas o pones la imagen? Sí, si quieres síguele y ahorita en la parte comercial te pongo ahí las fotos. Órale, vale. ¿Lo van a poner, Juan?
enseguida en la presentación comercial ahí va a poner una parte de este sistema y cómo funciona para que lo vean. Lo menciono en este sentido. Francisco representa a Vitaulic y Vitaulic Sí. como patrocinador va a dar una charla comercial al cual tienen derecho por ser patrocinadores y hacer posible que tengamos este tipo de reuniones. Terminando la charla técnica, 100% técnica, habrá una comercial y va a hablar de este tema. Continúo con las Gracias. preguntas. Sí, gracias. Rafael de Jesús Rocha, ¿el torque para los tipos de coples mostrados cuenta con una tabla es profesa para ello? Sí, bueno, te digo igual, yo te puedo hablar del mío, el mío no tiene torque específico como tal, pero debe sí o sí venirte en una tabla en el manual de instalación o en la ficha técnica del Cople. Pero sí, la respuesta es quiero pensar que sí debe de venir. En el mío sí viene, pero quiero pensar que en todos debe de venir. Perfecto. Emerson Robles, ¿es necesario el uso de lubricantes al poner un acople? ¿Hay diferencia tanto para rígidas como para flexibles? Nosotros lo que recomendamos, el sello viene prelubricado. Viene prelubricado, pero no cualquier, digamos, lubricante base de agua, que a lo mejor puedas ponerle un leve ahí en el sello antes de instalar. Si vas a presurizar con aire, tienes que lubricarlo sí o sí. Si vas a presurizar con agua para probar, digamos que el mismo cople como viene prelubricado, ya no habría esa necesidad. Pero sí es importante tenerlo ahí. De todos modos, igual, al momento en el que haya que tener un proyecto como tal de revisar, lo podemos ver, pero sería básicamente eso. Si vas a presurizar con aire, lubrica. Si vas a presurizar con agua, el copre viene prelubricado. Perfecto. Bueno, gracias por las respuestas. Correcto el sello. Rafael de Jesús Rocha, ¿proporciona asistencia técnica para instalación de todos sus accesorios? ¿Se incluye dentro de su propuesta suministro o es adicional? Bueno, sí, o sea, sí la damos. De hecho, viene incluida. Digamos que al instalar la marca nos incluye a nosotros. Tengo una serie de compañeros repartidos a nivel nacional, donde tenemos esa particularidad de que podemos acercarnos a sus proyectos, a sus oficinas, para darles asistencia técnica, inclusive supervisar una instalación de un proyecto. Perfecto. Diego Aranguri. Buenas tardes. El video y la presentación la van a subir a algún lado, sí, como le comenté, lo vuelvo a repetir con muchísimo gusto. Esta presentación se va a subir a nuestro canal de YouTube. El, el personal técnico que nos da todo el respaldo tarda unos días en poder hacerlo pertinente técnicamente y aproximadamente en una semana, 10 días, ya queda arriba de las plataformas para que lo puedan ver tanto como los anteriores. ¿Cuál es el tiempo de vida estimado de las conexiones y tuberías de hierro dúctil? Pregunta Juan Bonilla. Eh, Así como una vida útil del Cople, digamos que nosotros, en lo personal, bueno, igual, yo puedo hablar nada más de lo que yo conozco, que es esto. Nosotros garantizamos como tal la vida útil del sistema en un sentido porque nosotros estamos durante el 360 de la obra. Los Coples como tal tienen una naturaleza, pero va mucho de la mano del mantenimiento. Nosotros a la hora que seleccionamos un buen Cople, un buen sello, hacemos una buena ranura, nosotros tenemos coples instalados que tienen 30 años, 50 años y siguen generando una unión perfecta. Entonces va mucho de la mano de el manejo de la instalación y de qué es lo que estamos nosotros protegiendo para poder tomar en cuenta eso, porque muchas veces los coples están en lugares donde a lo mejor reciben muchos goteos o están expuestos a ciertas temperaturas o a ciertas condiciones de clima y pues hay que revisar sobre casos específicos, ¿no? Pero nosotros tenemos coples instalados y principalmente en Estados Unidos, que es donde la solución tiene más tiempo, pues que tienen 50 años instalados. Ambientes ácidos, también en ciertas bodegas o fábricas también es un tema. Correcto.
Juventino, sí, ahorita enseguida va a salir un slide con todas nuestras redes, de ahí lo puedes tomar con mucho gusto. Pues bueno, son todas las preguntas hasta el momento. Luis, Luis Enrique, adelante. Gracias, Francisco, Ricardo. Gracias. Gracias, Inge. Bien. Pues a ti, Francisco, hacerte entrega del reconocimiento. A nombre de Mira qué SFP bien. Capítulo México, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Gutiérrez Lechuga por su exitosa participación como conferencista en SFP Capítulo México con el tema Evolución de uniones de tuberías y accesorios para instalaciones del sistema contra incendio. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día 27 de agosto de 2025 aquí en Ciudad de México. Gracias, Inge. Luego Pues te paso por él. agradecemos mucho y esperamos seguir contando con su apoyo, tanto tú en lo personal como Gracias. a la empresa Vitable, que es nuestro patrocinador. A la orden, Inge. Ya sabe. Muy bien. Seguimos con la agenda, Ricardo. Hay que prender tu micrófono, por favor. Discúlpenme, gracias por la aclaración. Bueno, nomás va a ser un comentario rápido de que están poniendo en el chat, que menciona Mario Paniagua que tiene coples enterrados con más de 30 años y solo han cambiado entre el 20 y el 10 y el 20%, y en aéreo 30. Cristian Franco es una teoría en lugar de rodar, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de combustible. ¿Cómo podemos utilizar estos coples? Ok, esto te mandamos la respuesta ya, Cristian Franco, posteriormente. Continuamos. Les vamos a pedir el día de hoy un favor muy especial para un trabajo de investigación doctoral a través de University of Edinburgh. Nos están solicitando contestar esta encuesta de investigación de datos de incendios en asentamientos de países de ingresos bajos y medios. Y uno de los principales temas que traen es para todo lo que es Latinoamérica, entre otras partes del mundo. Se está poniendo en el chat la liga para que se pueda dar respuesta a esta encuesta. En esta ocasión, como es un trabajo de investigación, sí es importante que nos apoyen, por favor, para lograr tener información de investigación. Les solicitamos su apoyo a todos los participantes. Muchas gracias. De la misma forma, vamos a mencionar ahorita, Gabriel, adelante, las redes, entre otras cosas, y el agradecimiento a nuestros patrocinadores. Insistimos mucho en mencionarlos y agradecerles porque sin ellos este tipo de eventos que son totalmente gratuitos no podrían ser posible. Para Safe, Lion Specialist, FTech, Vitaulit, que hoy lo tenemos como expositor, FM, Aquestia y la revista Contra Incendio, muchas gracias por su aportación, por su patrocinio. Repito, gracias a ustedes logramos tener este tipo de eventos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Los queremos invitar para este 27, 28 y 29 de octubre en Expo Guadalajara, la Expo Fire and Safety que se organiza a través de AMRASI y de CONAPSI. Este año va a ser en la ciudad de Guadalajara, con la intención de también llegar a otros mercados del resto del país. Los invitamos también a nuestro stand de la SFP, en el stand 218. Vamos a tener ahí algunas cosas, vamos a innovar. A los que asistan a nuestro stand y anoten, vamos a hacer ahí una serie de rifas y algunos souvenirs que vamos a tener por ahí para que pasen por favor al stand, y también para que asistan a la expo. También los invitamos a que acudan a nuestras redes sociales.
en LinkedIn, en YouTube y en Facebook. Nos pueden encontrar en YouTube los que preguntaban como SFP México Charter. Y en el chat, Gabriel nos hizo el favor de poner la liga directa para YouTube, ¿sí? Lo está poniendo nuevamente el que quiera copiarlo. Ahí están unas de las anteriores conferencias, pero en días posteriores va a estar la del día de hoy. Es- pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el día, déjenme decirles cuándo va a ser la próxima, les va a llegar la invitación, pero va a ser el día 25 de septiembre. Luis Enrique, si no estoy mal, ¿verdad? 25 de septiembre, por ahí nos vemos con la siguiente conferencia para que estén ahí listos y preparados. Es como está programada, pero ya les confirmaremos con la invitación. Y de igual forma les Claro. pediría si nos ayudan con la fotografía para la foto grupal, encender sus cámaras. Luis Gonzalo, buenos días. Luis, Luis Gonzalo, Luis Rodrigo, también qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Voy a tratar de no omitir a muchos, pero bueno, es como me van apareciendo. Perfecto, enciendan sus cámaras. A ver, va la primera foto. Gracias. Alejandro Morín, qué gusto verte. Dos, Atento al frente, tres. atento al frente. Listo, si pueden apagar y permitir que los demás enciendan su cámara, por favor. Bueno, Enciendan su cámara los que faltan. Sonrían, sonrían, como si estuvieran desayunando en Bora Bora. vale. No, 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 dime. A ver, Héctor Cruz, gusto verte. va una, dos. Yepis, Listo, Juan perfecto. José, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, pues agradecerles a todos su participación. Nos vemos la próxima. Gracias, Gabriel, atrás de cámaras en el staff técnico por el apoyo. Ricardo, saludos a Muchas todos. Nos vemos en gracias la a todos. siguiente. Un abrazo hasta todos.